quienes conformamos el Centro Mexicano de Desarrollo del Intelecto y Creatividad Infantil. Muy buenas tardes a su programa, Papás Profesionistas. Antes de empezar con nuestro tema, que es un tema por demás interesante, quisiéramos hacer una pequeña encuesta de los aquí presentes que ya hayan estado en anteriores conferencias con nosotros, de las pocas que llevamos, casi 2 meses y un poquito más al aire. Transmitimos cada 15 días desde la Ciudad de México. La pregunta es, de los temas que hemos visto, ¿les ha dejado algún mensaje positivo? ¿Les ha ayudado la buena educación de sus hijos o de aquellos niños que están alrededor de ustedes, ya sean sobrinos, nietos? En resumen, ¿en algo ha ayudado nuestra participación en su programa Papás Profesionistas? Nos gustaría saber su opinión. Por favor, si son tan amables en manifestarla por el mensajero. ¿Con qué razón? Precisamente para ir viendo qué temas le interesan a nuestro auditorio. Hemos tocado temas por demás interesantes, sin embargo, puede estar quedando un tema en el tintero, un tema que quieran que abordemos y pues con mucho gusto nos damos a la tarea de investigar, dado que este programa es dedicado a los papás que son profesionistas y que están, como en el caso de un servidor, que tienen niños en edad escolar, niños que andan, ya sea que estén en nivel básico, como puede ser el kinder, como puede ser la primaria, o bien secundaria o preparatoria. Entonces, si son tan amables, una pequeña opinión y las iremos leyendo en el transcurso del programa. Hasta este momento, la pregunta es, ¿qué les parece esta sección de papás profesionistas? El interés que tenemos en el Centro Mexicano de Desarrollo de Intelecto y Creatividad Infantil es educar a los niños que llegan con nosotros bajo un nuevo modelo educativo, bajo una nueva visión educativa. Independientemente que pueden ser niños que puedan tener algún tipo de problema, que puedan tener algún trastorno por ahí, y aquí les tratamos de apoyar con nuestras técnicas, con nuestro método que hemos estado puliendo día con día. A casi 2 años de empezar con el método, pues ya le hemos ido corrigiendo algunas situaciones, hemos ido agregando temas, hemos ido descubriendo, porque esa es la realidad, todo lo que hay en torno a la conducta de los niños, y nos encontramos con un tema interesante que se llama síndrome por déficit de atención e hiperactividad. ¿Qué es esto? Bueno, pues en primer lugar, con palabras sencillas, dado que no somos especialistas, y esto que quede muy claro, porque nuestro auditorio no necesariamente está compuesto por contadores públicos o papás profesionistas, a nuestro auditorio le diremos que, o le reiteraremos una vez más, que somos papás que nos preocupamos por la conducta, por todo lo que atañe a los niños, y en este punto particular quisimos abordar este tema, que es un tema que está muy de moda, que es un tema que lo sufren 1 de cada 5 niños en nuestro país, no solamente en nuestro país, sino también en países
con mayor grado de desarrollo. Aquí esto de la cuestión del déficit de atención e hiperactividad no es una problemática exclusivamente de México, ni de América Latina, ni del continente entero. Estamos hablando que estamos en una nueva era, que estamos bajo una influencia de modernidad. Todo parte de que en el siglo XX se hicieron grandes descubrimientos, la sociedad entera se transformó, dejaron atrás los pueblos y dieron paso a las grandes ciudades, y con ella esa urbanización también traía problemas aparejados que hoy día están resultando, y no hay la manera de cómo frenarlos, o no sabemos en ocasiones cómo frenarlos. Tal es el caso de este síndrome por déficit de atención e hiperactividad, que precisamente su nombre lo dice, es un caso ya muy especial. Lo conocen por el nombre de síndrome, o bien lo conocen también como el nombre de trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Esto quiere decir, su nombre lo dice, que está encaminado a conductas que se pueden desplegar en las escuelas o bien al interior de los hogares. Por déficit de atención vamos a entender cuando el niño se percata de que sus padres cada día en este ambiente de modernidad de la que hablábamos, se concentran más en cuestiones que dan lugar a cuestiones laborales, que dan lugar a ver un mejor porvenir de los niños. Es como contraproducente, o es irónico el saber que muchos padres concurren a centros laborales, hacen el mejor de los esfuerzos, hacen toda una planeación día a día en cada uno de los días de la semana, tienen que levantarse en horas de la madrugada para empezar un nuevo día que comprende preparar los alimentos para los hijos, en el caso de las madres, arreglar a los niños y salir corriendo hacia la escuela de los niños, y de ahí partir a los centros de trabajo. ¿Por qué? Porque quieren, en este contexto de modernidad, quieren tener más y más comodidades. Y bueno, que en este siglo XXI que estamos viviendo, pues aquí hay algo muy interesante. Ya están rompiendo viejos paradigmas donde se decía que la mujer era para el hogar y que el hombre era para el trabajo. Ese viejo paradigma se ha roto porque precisamente para poder tener acceso a mejor posición de vida, es necesario en este siglo XXI, ya decíamos, trabajar en pareja, aportar para el gasto familiar y para todas esas que se pretenden dar a los hijos. Pero decíamos, parece irónico porque en este andar, en este caminar por lograr de tratar de dar lo mejor a los niños, se rompe la armonía familiar. ¿Por qué? Porque estamos hablando del el querer tener por encima del querer ser. Ya ha estado pasando que en estas prisas olvidamos a los niños, nos imaginamos un ambiente como el que les voy a describir. Ya empecé en la mañana, hay que pasar a dejar a los hijos, hay que pasar corriendo, hay que lidiar con el tráfico de las grandes ciudades y se pone uno a trabajar, a pesar de que no estamos hablando de los adultos. Bueno, pues hay que pasar por ahí porque los adultos
tienen un papel preponderante en este síndrome o trastorno por déficit de atención. Los adultos llegan estresados al trabajo, pensando en que el hijo pudo llegar a tener un retardo, en que apenas la libraron, en que se les complicó demasiado el tráfico porque no habrá no hará falta por ahí de que de la nada surja algún conflicto, alguna manifestación, algún carro descompuesto, algún choque, y esto entorpece la vialidad y por lo tanto entorpece el contexto de lo que estamos aquí comentando, que es el dejar de manera oportuna al niño a su centro escolar. Bueno, pues aquí el adulto trabaja bajo presión, sabe que tiene que sacar un trabajo, que tiene que cumplir y tiene necesariamente que salir a determinadas horas. Aquí se torna complejo también para el adulto porque tiene que salir a una determinada hora para iniciar el ciclo de regreso a casa. ¿Qué pasa? Otra vez, ahora van por el niño a la escuela. Conozco de muchos casos que los niños terminan en las oficinas, sobre todo me darán la razón, en las oficinas de gobierno que trabajan más allá de las 2 de la tarde, porque muchos, como buenos burócratas, se darán cuenta que trabajan no más allá de las 2 o 3 de la tarde, pero si trabajan en otros horarios, después de las 4, se darán cuenta que hay muchos niños que están en las oficinas con sus padres. Pero esto no es limitado a las oficinas de gobierno, también esto suele pasar con las oficinas de empresas privadas. Bueno, pues si fuera el caso, bueno, están ahí con los padres, pero están sumamente inquietos. Pero bueno, vamos a suponer que no es el caso, que la madre, el padre tiene que pasar o hacer el ciclo de regreso, ir por el hijo a la escuela o a la guardería y sobre todo dejarlos en horarios especiales. En varias escuelas manejan el horario habitual y ofrecen el servicio de estancia. Y bueno, muchos padres modernos, vamos a llamarles de esta manera, dejan a los niños bajo el cuidado de maestras, dejan al cuidado de gente que está preparada, pero esto de alguna manera está supliendo al padre o a la madre. Pero bueno, aquí por ahí empieza el niño a tener una falta de atención por parte de los progenitores. Aquí lo interesante es que el niño pide la atención de su padre y de su madre. Pues no basta, no es suficiente, no es un buen escape, vamos a decirlo, no está como que se fomenta, vamos a decirlo de esta manera, se fomenta o se empieza a reflejar en los niños esto que de lo que estaremos hablando el día de hoy, que es el síndrome o trastorno de déficit de atención. El niño se empieza a distraer, bueno, empieza con una conducta fuera de lo habitual y un claro reflejo, una prueba ineludible es que puede ser repentinamente, empiece con una baja de autoestima, pero también con una baja de calificaciones. Empieza por no querer trabajar en la escuela, por no tomar las tareas para hacerlas en casa, porque empieza su cerebro a trabajar de una manera negativa y llega
a la conclusión, bajo ese esquema de presión, de baja autoestima, de, de varias circunstancias que van ligadas a las neurociencias, a la neurociencia, o que son estudiadas por la neurociencia. Bioquímicamente el cerebro empieza a trabajar de manera más rápida y el niño empieza con desgano, empieza con una serie de conductas que lo van a llevar a tener necesariamente el déficit de atención. Pero no solamente eso. Cuando surge el déficit de atención también, a la par está iniciando la hiperactividad. El niño no quiere trabajar en las labores que le son propias cuando va a la escuela y empieza a comportarse, decíamos, de una manera hiperactiva, empieza a hacer diferentes cosas a la vez, se para de su asiento, se puede subir a las bancas, mira por las ventanas, empieza a agredir a sus demás compañeros, empieza con una serie de situaciones como podemos apreciar en nuestra lámina de presentación. Allí al niño que está jugando, pareciera que tuviera 6 manos, efectivamente, porque quiere hacer un sinfín de cosas, porque ya está dentro de un contexto de trastorno del déficit de atención e hiperactividad. Ha habido, a lo largo de los años, ha habido estudios muy prolongados con comunidades, con comunidades de niños en donde pues han llegado a catalogar a este síndrome o trastorno como una enfermedad más, las llamadas enfermedades de tipo mental. Decíamos que por ahí los psiquiatras tienen un libro en donde van estableciendo los diagnósticos, van estableciendo los diferentes síndromes, los diferentes trastornos, y ese libro es el denominado DMS. Y bueno, pues este tipo de trastorno está en este compendio, en este libro. Y bueno, pues en tal forma que pues una primera recomendación es: esto no debe tomarse a la ligera, esto no debe de decir, bueno, se le pasará, está pasando por un rato malo, algo le ha de haber afectado. Bueno, sí, tiene ciertas causas, pero también algo que por ahí leímos es que el síndrome por déficit de atención e hiperactividad puede ser heredado de padres a hijos. Si un padre o una madre es hiperactivo o ha tenido déficit de atención, es muy probable que los niños que conciban también vengan con este trastorno. Me disculparán, estoy tomando una buena taza de café porque aquí en la Ciudad de México estoy ahí de los 12, 13 grados de temperatura. Esperemos que en otros lados la estén pasando mejor. Bueno, decíamos que los niños que ya son diagnosticados con este síndrome o trastorno, los papás se empiezan a preocupar, pero pues hay diversas reacciones, ¿no? Hay papás que consideran que puede ser pasajero, y ya decíamos, hay papás que pues de entrada toman cartas en el asunto y llevan con un especialista al niño. Es más, por ahí ya hemos tenido la experiencia de que cuando el niño tiene el trastorno o el síndrome por déficit de atención, los primeros, de ahí la importancia, los primeros que se involucran, los involucrados o las partes actuantes en este síndrome, pues es el
las personas que están al lado del niño, como puede ser el padre y la madre, los profesores y la demás familia. Bueno, los profesores, lamentablemente, vamos a decirlo de esta manera, no tienen la suficiente capacidad de haber, no obstante haber tratado en muchas de las ocasiones con cientos de niños por tener mucha experiencia en otras materias, como puede ser la pedagogía o puede ser la didáctica y demás, todo lo que va acorde con la enseñanza. Muchos maestros o profesores desconocen a ciencia cierta cuáles son los síntomas claros para catalogar a un niño que puede llegar a tener síndrome o trastorno por déficit de atención. Pero bueno, entre que es y no es, el maestro se va por la puerta fácil y manda a llamar a los padres. Les plantea el asunto del comportamiento reciente del hijo y recomienda mandarlo, es más, les pide que lo lleven en primera instancia con un psicólogo o de ahí puede también ser remitido con un especialista, otro tipo de especialista, como puede ser el psiquiatra o un neurólogo. Conocí de un caso y lo tengo muy presente porque recientemente llega una niña al Centro Mexicano de Desarrollo, una niña de cuyos padres tienen una escasez de recursos impresionante y obviamente tienen, el padre y la madre tienen una carta de la maestra diciendo que si no llevan una constancia de que la niña está siendo atendida por un especialista, la niña va a reprobar el ciclo escolar. Y bueno, pues decíamos, a los profesores no les queda más que salirse por la puerta fácil y en muchos de los casos tasan, vamos a decirlo de esa manera, tachan a un niño con este síndrome, cuando en realidad puede tratarse de otra situación, pero decíamos, mandan a llamar a los padres y bueno, los padres acuden con el psicólogo, se le hacen ciertas pruebas y el psicólogo pues no le atina, puede de ahí que pueda pasar a otro tipo de especialidad. Y hasta que finalmente se percatan que efectivamente se trata del síndrome o trastorno por déficit de atención. Bueno, pero ¿qué es lo que genera, ya decíamos, este síndrome? Bueno, pues lo genera precisamente la falta de atención de los niños. Pero también es algo muy importante, puede haber ese trastorno, puede ser que tenga las dos situaciones, el déficit de atención y además la hiperactividad, o bien que tenga exclusivamente una parte, ya sea el déficit o ya sea la hiperactividad. Entonces, según se detecte, pues el tratamiento va a ser muy diferente en cada niño. Pero es importante también dejar lo suficientemente claro para que entendamos, no es nosotros que somos papás profesionistas o que somos papás, en la extensión de la palabra, y que trabajamos y que ya vimos en el contexto de modernidad, ya definimos y llevamos una vida de carrera, una vida a prisa, todo encaminado precisamente a lo que llevamos por las cuestiones del tener antes del ser. Bueno, habrá muchas definiciones, aquí no me gustaría meterme con definiciones, no es conveniente, no estamos haciendo un tratado
de este síndrome o trastorno. Simplemente vamos a comentar cuáles eh, pueden ser las principales causas que dan lugar a este síndrome. Ya hemos hablado de otros síndromes, pero este en particular, ¿cómo puede aparecer? Independientemente, ya decíamos también que algo importante es que puede ser heredado de padres a hijos. En este contexto, bueno, este síndrome por déficit de atención e hiperactividad se tendrá que, desafortunadamente se tendrá que convivir con él durante toda la vida. Lo importante es que cuando se llegue a un estado de madurez, cuando el niño pase a ser un adulto, sepa cómo tratarse y comportarse ante este síndrome. Ya no desaparece. No hay tratamiento que tienda a la desaparición del síndrome. Eso es algo muy importante, algo muy interesante que debe quedar lo suficientemente claro, porque aunque desaparezca la causa, aunque desaparezca ese detonante, no desaparece, vamos a decir, la enfermedad. Ahí queda. Lo importante es que sea controlado y es lo que se pretende, que se controle, porque de lo contrario, pues vamos a ver que los niños se van a ver seriamente afectados en su grado de escolaridad. Es decir, el niño va a empezar a tener problemas y va a terminar separándolo, puede ser el caso, de la escuela. Pero no nada más, aquí también hago una precisión, no nada más el temor es como consuelo decir, bueno, no va a pasar nada, lo único que va a hacer es que va a perder el año escolar y ya como papá ya me estoy resignando. No, aquí debemos entender que ese tipo de conductas que despliega el niño es tan solo una muestra de lo mucho que tiene, es decir, esa falta de atención, esa falta de concentración en tareas donde se necesita tener toda la concentración, pues no la va a tener, ni para eso, y lo grave es que va a pasar a la edad adulta y va a seguir con ese problema y bueno, pues no va a haber algún trabajo donde se requiera esta situación, se requiera que la persona, el trabajador vaya mentalmente sano, pues el niño que era hiperactivo, que era con déficit de atención, pues simplemente pues su futuro va a ser incierto porque no va a desarrollarse, no va a escalar posiciones dentro de una empresa. Lo van a relegar a trabajos menores. Bueno, comentando, una pequeña falla, pero aquí estamos nuevamente. Comentaba que tengo un libro de los varios que consulté, porque a pesar de tener la práctica de tener frente a varios niños con este problema, bueno, pues es necesario saber qué es lo que en algunas situaciones o aquellas, lo que dicen los especialistas respecto a este síndrome, qué es lo que lo causa, ¿no? Aquí decíamos, vamos a ver algunas situaciones. Bueno, pues aquí ya decíamos la vida agitada de los padres. ¿Qué está pasando? Bueno, pues aquí ahí, por ahí leí que
el niño no es más que un espejo. Si ve este niño, ve que los padres andan a las carreras, pues el niño va a ser una copia fiel de lo que hacen los padres. O bien, si ve que en el seno familiar hay conflictos, bueno, pues el niño también va a tratar de imitar conductas. Y bueno, se dice que si esas situaciones, esas rencillas que se dan al interior de un matrimonio terminan en divorcio, bueno, pues ahí el niño terminará por, entre en otras alteraciones de su conducta, pues desplegando este síndrome o trastorno por déficit de atención. Cuando menos. ¿Por qué? Porque ya habíamos visto que en el anterior programa habíamos visto otro tipo de situaciones. Vean la importancia que tiene el que un niño esté saludable, y no debe de entenderse por saludable que no tenga gripa, que no le dé tos, que no le dé temperatura, que no se enferme, que no se golpee. No, aquí algo muy importante es la cuestión o sí, vamos a decir, lo que tenemos, esa parte que tenemos en la cabeza y que también corre a lo largo de nuestro cuerpo, pero básicamente las cuestiones o las enfermedades de tipo mental. Porque ya veíamos las enfermedades de tipo mental van desde las más leves hasta las más severas. Aquí un niño que tenga este trastorno decíamos, puede hacer un sinfín de cosas con el ánimo, en primera instancia, de llamar la atención. Aquí decíamos, bueno, pues está la violencia intrafamiliar también, está esa soledad que pudieran sentir los niños al hacer todo ese viaje que señalábamos, porque hay empresas que permiten que lleven a los niños un rato por las tardes, o el gobierno, pues ahí no hay tanto, ahí el gobierno, yo lo que veo o constato es que en el gobierno no les interesa si están o no niños, o sea, ahí no hay tanto, pero en empresas privadas, en empresas de cierto tamaño, ahí sí hay reglas y ahí no se aceptan niños. Entonces, pues la mamá, el papá, lo que hacen es regresar a casa y dejarlos o con algún familiar, dejarlos con algún amigo o simplemente dejarlos a solas. Ahí se quedan, tú que eres el más grandecito, cuidas a tus hermanos y nos vemos dentro de un par de horas. Cuando esto sucede, los niños hoy en día están desplegando pues mucha hiperactividad, porque están desplegando a su vez mucha ansiedad por todo lo que ellos viven a diario junto con sus padres. Pues el tránsito intenso, ven que un conductor quiere agredir a otro, ven violencia en la televisión, ven violencia por todas partes y el niño empieza a tener cierto miedo cuando queda a solas. Esto podría detonar falta de atención en los niños o déficit de atención, y también desplegar esto que se llama hiperactividad. O bien madres, como es el caso de nuestro México, madres que quedan a cargo de los hijos. Y pues también, ya decíamos, en este contexto de modernidad, en el ejemplo que planteábamos, bueno, los padres terminan, y es muy normal, terminan exhaustos, terminan cansados, y lo que menos quieren es llegar a hacer tareas con los hijos.
Y bueno, sabemos que las supermamás sobre todo sacan energías de no sé dónde y este, son las que más ayudan a los hijos con la tarea. Pero aquí también hay un pequeño problema. Yo me atrevería a decir que en ese ánimo de que el niño termine oportunamente la tarea, ¿qué ha pasado? Que las madres hacen trampa, vamos a llamarle, junto con el niño, porque termina la madre haciéndole la tarea a los hijos, sobre todo cuando se trata de actividades donde el niño tiene que desarrollar su destreza, tiene que desarrollar su creatividad y el niño se queda a medias porque el niño, al igual que los padres, están cansados, los niños se duermen a media tarea y la madre es quien termina, la madre por lo general es quien termina dicha tarea y queda relegado el asunto o la sana pretensión del modelo educativo de un país, de un estado, etcétera, porque pues no se da, porque simple y sencillamente quienes al final terminan ayudando a los niños y que no es tal ayuda, sino que es hacer por cuenta y orden de los niños la tarea. O bien, digo, estamos hablando de un síndrome en específico, síndrome de déficit de atención, pero bueno, en esto también conlleva, vamos, hay cierta culpa por parte de los padres que consienten a los hijos, simplemente, ¿sabes qué? Bueno, ve y entretente un rato con la tele mientras yo eh, armo o corto o te ayudo con la tarea y con parte de la tarea y cuando ya esté listo para una cosa que se tenga que armar, te llamo y ya armamos entre ambos. Pero bueno, el objetivo de los planes de estudio es que el niño sea quien haga esas actividades y no los padres. Y bueno, decíamos, en el ánimo de cumplir con esa carrera de modernidad, hay niños que son sobrecargados en actividades extraescolares. Pues hay niños que para en primer lugar, los sacan a las 3 de la tarde, horarios no habituales en nuestro país, y de ahí les dan alimentos de manera rápida y de ahí continúa la segunda parte del recorrido habitual que hacen los padres junto con los niños día a día, como decíamos, en las grandes ciudades. ¿Qué pasa? Que los llevan a actividades deportivas, actividades varias que son vamos a llamarle extraescolares. Y bueno, pues imagínense a un niño con ese ritmo de vida, bueno, tienen mucha pila, pero un niño que está siendo sometido a un estrés bárbaro va a tener, a la hora de ir a hacer un ejercicio, pues va a tener inclusive hasta sueño, bajo rendimiento. Y bueno, si el deporte o la actividad de la que se trata es por competencias, como puede ser el karate, puede ser otra actividad, y si se le somete a concurso, puede sobrevenirle al niño pues una frustración, puede ser un enojo, una tristeza, y bueno, pues ahí echarle la culpa a los padres de que no le ponen la debida atención. Aquí también, aunque parezca raro, en el caso de la Ciudad de México tenemos que una situación que puede dañar la salud de un niño y que puede derivar en este síndrome o trastorno es el medio ambiente.
los espectaculares que dañan tanto la vista porque va uno tras otro, pero algo muy, muy importante es la calidad del aire. ¿Por qué? Porque respiramos, los niños respiran y es en esa respiración están introduciendo una cantidad impresionante de toxinas a su cerebro, bueno, que el cerebro, ya decíamos, hace reacciones bioquímicas, neurológicas y eso conduce a diversos trastornos. Hoy nos estamos centrando en ese trastorno que se llama déficit de atención o hiperactividad. Y bueno, pues en la experiencia hemos visto a papás precisamente lo que comentábamos. Detectan que el niño es hiperactivo y lo tratan de entretener con múltiples actividades. Y no está del todo correcto. O bien, tratan de, ya decíamos, de acudir con el especialista y pues el especialista le dice, bueno, pues no hay remedio, no hay más remedio que someterlo a una terapia y que el niño haga uso de medicamentos que tienen una cantidad impresionante de droga, que sus componentes básicos son derivados de drogas que no son permisibles en la sociedad, que no se puede consumir por cualquiera. Bueno, lo que sabemos como estas drogas, que una de las más genéricas, de las más presentes, es aquellas derivadas del diazepam. El niño, a su corta edad, puede llegar a tomar derivados de la diazepina. Entonces, por ahí leía a un autor y les comparto que no es posible que los gobiernos, y sobre todo ese tema está tan fresco en México, que están ahorita en estos momentos, en estas últimas fechas, están discutiendo la aprobación o no del uso lúdico, del uso medicinal de la marihuana, de esto que ya muchos conocemos, que ya hemos escuchado en los diversos medios de comunicación, ya sea la prensa escrita, televisión, etcétera. El autor del libro que leí decía, bueno, es que no es posible que por una parte el gobierno federal, en el caso de México, esté tratando este tipo de temas y por otro lado, aunque controlado, aunque pues ahora sí que con todas las de la ley, haya médicos que se salgan con la tangente y padres que lo permitan, que el hijo desde temprana edad esté en contacto con las drogas, con otro tipo de drogas, aunque sean de tipo medicado, es decir, aunque sean que sean suministradas por un médico especialista. Este autor, para empezar, está en contra de tratar este síndrome, el síndrome por déficit de atención e hiperactividad. Este autor está en contra de tratarlo por medio de medicamentos. Él da otras opciones. Las comentaremos si nos da tiempo, pero yo creo que en cierta medida tiene razón, porque el niño, con tal de tenerlo calmado, ya decíamos, acuden con el especialista, les da sus tranquilizantes, pero decíamos, la enfermedad no desaparece, pero más aún y más grave es que los padres no se ponen a pensar, no hacen una evaluación de qué fue. Bueno, dejamos los casos fuera de los que son genéticos o hereditarios. Tratándose de un niño que de repente desarrolla el síndrome o el trastorno,
pues los padres deben de hacerse una autoevaluación, qué cosas están conduciendo a los niños a este contexto de tener este síndrome por déficit de atención. Y ya decíamos, una razón primordial básica es este tipo de vida que se lleva en las grandes ciudades y en donde los protagonistas, que son los padres que están luchando por tener mejores condiciones de vida, bueno, pues en ellos se lleva la tranquilidad de los niños, la salud de los niños. Ya decíamos, hay niños que están rebosando, están gozando de una salud aparentemente porque tienen una buena estatura, tienen un buen peso, tienen otros conceptos, bueno, derivados al cuerpo, otro tipo de medidas encaminadas a decir que gozan de buena salud, sin considerar, como ya decíamos hace un momento, sin considerar algo también muy importante que es la salud mental. Y yo agregaría, además allá, la salud mental y la salud espiritual. Aquí, dado que estamos tratando de ser, pues de transmitir nuestros comentarios y nuestras experiencias con este tipo de niños y en estos casos en que tienen este trastorno, bueno, pues no queda fuera algunas terapias que puedan servir, que puedan ayudar a entender y sobre todo a tranquilizar al niño, a sobrellevar su trastorno, a sobrellevar esto de síndrome. Y me refiero a actividades que son tendientes hacia el interior del niño, que van encaminadas a su estructura mental, como puede ser el someterlos a terapias que van encaminadas a una relajación y se puede hacer uso de las diversas técnicas que están saliendo que están llegando a nuestro país, que están saliendo pues como necesidad o como producto de todo lo que acontece, pero de repente pues no les hacemos mucho caso o no les tenemos la suficiente confianza a los especialistas, porque bueno, vemos que no necesariamente de buenas a primeras se instala una escuela de meditación o una escuela o un centro de Reiki o de cualquiera de estas cuestiones de yoga, de cualquiera de estas, pues vamos a decir, actividades o disciplinas, no necesariamente tienen la capacidad, porque con ello puede llegarse a encontrar un sinfín de los llamados charlatanes que quieren aprovecharse de la comunidad en donde se establecen. Aquí necesariamente hay que invertir en recursos para ir a un centro donde le puedan brindar al niño estas disciplinas, este tipo de terapias. Decíamos, una terapia que no conlleva el uso de medicamentos, que puede ser una buena solución, pero afortunadamente lo que puede llegar a pasar y una recomendación es, bueno, en el principio cuando hay un caso severo, pues sí, tratar al niño con medicamentos y luego el buen médico irá sugiriendo, lo mandará a un tipo de terapia especial y no convertirlo en un esclavo de los medicamentos, porque a la larga tanto va a sufrir aquel drogadicto que anda en la calle, aquellos como el niño que está siendo medicado por un especialista. No va a haber diferencia en cuestiones de salud, me refiero, es tanto daño le hace a la persona que se droga por voluntad propia como a un niño que es sometido a
a una terapia con medicamentos de donde está presente algún tipo de droga. El daño es irreversible a algunos órganos del cuerpo. Pero bueno, aquí también valdría la pena, ya que estamos hablando de este tipo de terapias que vienen a reforzar algo que debe estar presente en casa y es precisamente para revertir un poco los problemas o más bien las consecuencias o todo eso que se deriva del síndrome o trastorno de la falta de atención hacia los hijos para revertir un poco, pues bueno, esas terapias están excelentes, pero no hay nada mejor que revertir estos ciertos efectos con precisamente con una armonía familiar, ya decíamos, una autoevaluación por parte de los padres diciendo que estamos mal, que estamos haciendo mal, que estamos hacia dónde nos estamos conduciendo. Vamos a tener la casa que soñamos, vamos a tener o estar inscritos al club deportivo que siempre soñamos, vamos a tener una infinidad de comodidades, pero a costa de la salud de los hijos. Entonces, en esta evaluación tiene que salir a relucir que una respuesta positiva, una solución efectiva para revertir este efecto es precisamente dedicarle un tiempo hacia los hijos. Hemos ya también insistido en anteriores charlas que tener una dosis de apapachos. Y apapachos, esa palabra que ya lo decíamos, que por ahí dicen que viene del náhuatl, apapacho es abrazos, abrazos. Estas terapias, esta terapia será sin duda la mejor para que el niño reduzca sus niveles bioquímicos o neurológicos, que ya no se disparen tanto. Sobre todo han encontrado cuáles son las neuronas que tienen que ver con la conducta. Y bueno, por ahí, inclusive los mismos medicamentos, por aquí les voy a leer que decíamos que uno de los principales medicamentos que suelen recetar a los niños, pues es aquellos que derivan de la diazepina, pero están otros que tienen que ver con un tipo de medicamentos que son sintéticos, que vienen a tratar porque en este proceso del déficit, pues decíamos, estos cambios neurológicos, se disparan ciertas neuronas, hay escasez de ciertas funciones de las neuronas y por falta de ciertas sustancias que el propio cerebro genera. Está la norepinefrina. Bueno, ya regresamos. Está decíamos, la norepinefrina. Es una hormona y un neurotransmisor. Actúa aumentando la presión arterial por vasoconstricción. Y bueno, está otro tipo de medicamentos. Veía yo por ahí
la dopamina. La dopamina es un neurotransmisor involucrado en el comportamiento y la cognición, es decir, tiene que ver con la inteligencia, la actividad motora, la motivación y la recompensa, el sueño, el humor, la atención y el aprendizaje. Bueno, aquí, hasta acá, esta situación de los medicamentos, de las terapias que decíamos que dan los médicos con tal de estar, con tal de que el niño salga adelante. No, yo me quedaría con esta parte, no comulgo del todo con el autor de este libro que dice que se cura de manera, pues, si no automática, rápida y sin el uso de medicamentos. Lo que sí es que yo me quedaría con la situación de que debe ser por ambas, tienen que acudir ambas estrategias, vamos a llamarle. Es decir, si el caso es severo, de manera personal yo sí recomendaría que si se lograra sacar al niño de ese estado de déficit de atención e hiperactividad con el uso de algunas sustancias que contienen, ya decíamos, droga, bajo el cuidado de un médico, pero bajo un tiempo determinado y de ahí canalizarlo a diversas terapias, pero terapias y sobre todo, ya decíamos también, recomponer algunas cosas al interior de las familias, porque es una de las principales causas en donde se detona el síndrome. Que no es la única, hay un sinfín de detonantes, pero hay situaciones que están súper estudiados. Hay por aquí tengo, ustedes lo podrán ver, aquí lo muestro, es un manual de diagnóstico del tratamiento del trastorno de déficit por atención, de atención e hiperactividad. Y bueno, trae cierto tipo de situaciones en donde viene cuál es el comportamiento, qué conductas despliegan estos niños que tienen estos síndromes, para no confundirlos, porque es algo muy importante, para no confundirlos con otros síndromes parecidos. Y lo que es peor, no confundir la hiperactividad en los niños. Aquí es algo muy importante, ya decíamos, este síndrome puede ser individual, el déficit de atención, puede presentarse hiperactividad o puede ser una mezcla de ambos. Pero en el caso, como ya último comentario, algo importante es que no llegue padre es no cometer el error de llegar a la inteligencia parte del síndrome, porque en varios casos se han presentado que los niños son demasiado inteligentes, desarrollan una inteligencia que no va muy acorde a su edad, que son niños que hoy día los están con altos índices, con un coeficiente muy alto dentro del promedio de edad, y que muchas veces el padre, la madre y lo que es aún peor, los maestros los catalogan como niños hiperactivos. El niño hiperactivo,
hace muchas cosas, pero las hace con una tendencia muy particular, que es la de hacer un daño, ya sea en los bienes o me refiero a las cosas o bien a un compañerito, cosas, vamos a decirlo de esta manera, como yo lo decía, bueno, pues, cosas que van encaminadas hacia a un fin no bueno. En tanto que el niño que tiene un grado de talento, bueno, pues es también, vamos a decir, quiere hacer muchas cosas a la vez, pero muchas cosas de índole positiva. Habría que entender bien esta diferenciación y canalizar adecuadamente a nuestros niños. Dice aquí María Lolis, de Sonora, me imagino que es María Lolis Galván, un saludo, que hay padres que no aceptan un comentario acerca de sus hijos, aún viendo ellos sus actitudes. Así es, Lolis. Sí es cierto, aquí cuántas veces nos cuesta trabajo decirle al amigo, decirle al hermano o a una persona que está en nuestro alrededor, que tiene un hijo problema, que tiene que llevarlo a una valoración. Estoy de acuerdo contigo, María Lolis, en este sentido. No tenemos esa cultura de decir, oye amigo, oye hermano, tu hijo tiene problemas que pues yo en lo personal no puedo decirte qué es, pero sí, lo que sí te puedo decir es que tiene que ser valorado por un especialista antes de que sea demasiado tarde en algunos casos, porque precisamente el síndrome por déficit de atención también tiene secuelas, tiene muchas derivaciones. Aquí se puede derivar porque son cuestiones neuronales, son cuestiones mentales, y ya vemos que se dice por ahí que las neuronas ligadas a la conducta pues están en un apartado, pero también están íntimamente relacionados con aquellas que provocan algún otro tipo de enfermedades, como puede ser la depresión. Y si un niño que cae en estas situaciones por este trastorno o síndrome, que cayera en una etapa de depresión, pues no sería conveniente porque el resultado sería catastrófico. Estimados papás profesionistas, hasta aquí mis comentarios respecto a este tema. Insistimos mucho, estos son comentarios de un papá profesionista a los papás que nos hacen favor de escucharnos, que puedan ser o no profesionistas. Nuestro tema es, nuestro programa lo pusimos así porque estamos dentro de la barra que amablemente la Asociación Nacional de Fiscalistas.net nos ha concedido cada 15 días. Papás profesionistas, pero estos comentarios van dirigidos a todos los papás, a todas esas personas que están en ese proceso de la crianza de los niños o que próximamente estarán en ello. Hasta aquí mis comentarios y nos vemos dentro de los próximos 15 días. Hasta la próxima. Muy buenas tardes. Y bueno, estamos a sus órdenes. Búsquenos en Facebook, así como Centro Mexicano de Desarrollo de Intelecto y Creatividad. Estamos compartiendo a diario algunos consejos que ya sea que los elaboremos nosotros mismos o que lo tomemos de otros usuarios especialistas en el tema. Hasta la próxima. Muchas gracias. Buenas tardes.